Talla de C5N, una noche especial, una noche distinta, donde vamos a analizar la actualidad como siempre lo hacemos, pero al mismo tiempo vamos a tratar de incorporar aquellos elementos que conviven justamente con nuestra cotidianeidad. Y en ese contexto entonces hablamos de algunas cuestiones que son centrales, ¿no? Por ejemplo, en el día de hoy, en lo que es esta agenda informativa, tenemos que decir que una de las noticias del día es la exorbitante suba del precio del trigo a nivel internacional. Usted me va a decir, pero va a arrancar con datos económicos. No, solamente lo que quiero marcarle es esto. Estamos en un momento de transición. Como toda transición, sabemos de dónde viene, quizás no sabemos bien hasta dónde va a llegar, y en el punto central de ese viaje uno podría decir que quizás empezamos a tener algún tipo de caracterización que referencia ineludiblemente a una situación crítica. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué características tiene lo crítico? Cuando uno lo revisa hacia atrás, cuando uno mira la historia reciente o quizás no tan reciente. Y lo que se descubre, al menos mi hipótesis esta noche para compartir con usted, es que son pequeños solapamientos, que son acumulaciones, que no hay muchas veces un solo argumento, un solo efecto, la concatenación de un solo elemento que termine impactando y termine generando esa situación crítica. A veces van pasando cosas que tienen algún tipo de correlato inadvertido, a veces se van sedimentando, se van acumulando y quizás cuando nos queremos dar cuenta a veces es demasiado tarde. Lo que quiero consignarle el día de hoy es que este salto que ha dado el precio internacional del trigo, lo que está relevando y lo que nos está diciendo también al mismo tiempo es que están pasando cosas a nivel internacional y en todo caso habrá que ver si eso no tiene una ligazón con respecto a lo que también está pasando a nivel doméstico. Yo creo que sí. Esto es lo que yo vengo a ofrecerle esta noche, la lectura de que lo que pasa en un contexto más global tiene un correlato ineludible en lo que nos está pasando a nivel doméstico y al mismo tiempo si hablamos de las desigualdades que se están promoviendo de alguna manera también a nivel internacional, bueno, también uno podría decir o trazar un paralelismo con lo que está pasando en la Argentina en este mismo momento. La propuesta que le hago, como siempre, es un pequeño esfuerzo en este arranque de programa. Ese esfuerzo tiene que ver con una cuestión central, retroceder en el tiempo, más de 200 años. Irnos directamente a fines del siglo XVIII, el año 1780, y a partir de allí empezar a contar y tratar de vislumbrar ese mundo, un mundo que no tiene tanta diferencia con respecto a sobre todo si hablamos de los alimentos, si hablamos del impacto que muchas veces tenían los precios internacionales en aquel momento, y también de lo que era constitutivo de una sociedad como por ejemplo la francesa en aquel entonces. Y uno lo que podía ver allí, y este ejercicio yo lo hice a lo largo de las últimas horas, también para meterme de lleno en esa realidad, y sobre todo si indagamos desde el punto de vista de la economía de aquel momento, y este es el esfuerzo que le pido que haga conmigo esta noche, lo que se veía, lo que uno podía notar es, primero, una sociedad sumamente desigual. Que había ido solapándose en distintas, uno puede decir en distintos elementos, pero que conformaban esa desigualdad a lo largo de los años. Es decir, no era relativamente reciente el fruto de esa desigualdad, pero ya la tenemos. La fotografía del año 1780, 1781 y de allí en adelante es de una sociedad totalmente desigual, con una monarquía, una élite muy pequeña y un gran sector de la sociedad mayoritario totalmente, con ingresos realmente muy bajos, paupérrimos casi le diría. Después sí había un segmento muy pequeño de comerciantes burgueses que eran prósperos o que empezaban a prosperar en todo caso en aquel momento y ya les voy a decir bien por qué. Pero lo que sí podríamos decir como una caracterización de aquel momento es que las familias, bueno, lo que hacían era lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy, es tratar de asegurarse las condiciones materiales de la vida y tratar de reproducir esas condiciones materiales. El trabajo, un elemento que permite hacerlo, y al mismo tiempo la alimentación, ¿no? Que es un poco el correlato y el fruto de ese trabajo, poder comprar, poder acceder a los alimentos. En aquel momento, y esto quizás es importante, las familias tenían como ingresos en términos de la alimentación el trigo, es decir, el trigo era fundamental. De hecho, si uno revisa a los historiadores, lo que cuentan es que una misma familia podía consumir, una familia de 4 personas, podía consumir hasta 4 kilos o quizás más de trigo, transformado por supuesto en pan a lo largo del día.
Es decir, que era el alimento constitutivo. Y este era un rasgo característico de esa sociedad. Claro, uno podía preguntarse en todo caso qué pasaba con los años buenos. Con los años buenos no había faltantes de trigo en Francia, pero quizás con los años malos sí. Y entonces, ¿qué era lo que tenía lugar en ese momento? Bueno, lo que tenía lugar era, primero, o se echaba mano del trigo viejo, y esto era almacenado, pero por supuesto no alcanzaba para nada, pero se utilizaba en un año malo de cosecha, o en todo caso lo que habían eran determinado tipo de reglamentaciones que imponía la monarquía. Por ejemplo, que alguien que producía trigo, un campesino, no podía venderlo antes de cegarlo. Y una vez que lo segaba, una vez que lo cosechaba, tenía la obligación de llevarlo a un mercado. En ese mercado lo que hacía era lo ofrecía. Lo ofrecía al mejor postor, claro está, pero al mismo tiempo quienes tenían primero derecho a comprarlo eran los ciudadanos, sus propios vecinos. Una vez que terminaba de comercializarlo a los vecinos, es que podía vendérselo a los panaderos. Y una vez que terminaba de venderlo a los panaderos, es que podía vendérselo a aquellos que iban a usarlo para transaccionarlo, es decir, aquellos que iban a comercializar ese producto, pero que no lo iban a trabajar y que no lo iban a consumir, ¿no? Y esto estaba pautado, uno tenía la obligación de vender en esos mercados. De la misma manera, había otras condicionantes, por ejemplo, no se podía trasladar trigo de un pueblo a otro, es decir, que lo que se producía en un lugar se consumía en el lugar y entonces no se comercializaba entre una ciudad y la otra y al mismo tiempo no se podía exportar. Bueno, todas esas condiciones se imponían cuando no se podía abastecer al mercado doméstico, dicho de alguna forma en términos económicos. Ahora, es muy notable la historia porque si a uno le preguntasen, bueno, ¿cuáles fueron los elementos que hicieron finalmente que se produjese la Revolución Francesa? Uno no diría, mire, el precio del pan, el precio del trigo. Y sin embargo, esto está enquistado en la historia. Esto tiene que ver. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno revisa rápidamente la historia de los años previos a la Revolución Francesa, los últimos 2 o los últimos 3, uno lo que se va a encontrar es, por un lado, sí con la evolución del precio internacional del trigo en aquel momento, a raíz de dos guerras que tenían lugar. Una entre Turquía y Rusia, la otra entre Turquía y el Imperio Austríaco, y esto lo que había impactado era que no iba a haber exportaciones hacia un sector de Europa Oriental, y por eso entonces empezó a subir el trigo. A eso, ¿qué se sumaba? Se sumaban muchas otras cuestiones. Por ejemplo, que la cosecha había sido realmente mala, pero sobre todo lo que se había sumado es que desde hacía 2 o 3 años un sector muy pujante de la sociedad francesa, estos comerciantes, venían presionando a la monarquía para obtener algún tipo de beneficio, y la monarquía les iba dando beneficios. Por ejemplo, los dejaban empezar a comerciar entre lo que eran los distintos pueblos, después los dejaron exportar, después los dejaron vender por afuera de los mercados y al mismo tiempo los dejaron vender a cualquier precio. El resultante de esto fue que cuando uno entró, en términos históricos, en el año 1788, no habían existencias de los años previos, el precio estaba realmente muy crecido, se había impactado mucho en el precio internacional y en Francia también se había impactado mucho en términos de lo que se podía o no se podía pagar. Y al mismo tiempo lo que teníamos que decir es que, bueno, por supuesto, las familias francesas no podían prácticamente tener acceso al trigo porque la cosecha había sido realmente muy mala. La desesperación, dice la historia, llevó a que fuese el propio pueblo francés el que buscase garantizarse el acceso al trigo, y la única forma que lo concibió hacer era directamente tratar de asaltar las reservas que tenía el rey. Y ese es el origen, cuentan los historiadores, de la Revolución Francesa. Por supuesto que había un piso de desigualdad muy grande, por supuesto que si uno mira la historia en esos años, lo que también va a ver es un salto de los precios en torno al 60% de los alimentos, versus un salto de los salarios o de los ingresos de las familias en torno a un 15 o un 20%. Es decir, había muchos condicionantes que se iban solapando. ¿Qué quiero decirle con esto para terminar? Que muchas veces hay elementos que no se ven, que no son ostensibles, que no son tan evidentes. Hay elementos que no parecen que vayan a desencadenar ningún tipo de revolución, ni mucho menos. No estoy diciendo que acá vaya a haber una revolución tampoco, pero lo que sí digo es atención con el contexto, atención con lo que está pasando en el mundo, atención con la inflación tal y como está desplegada en la Argentina, y sobre todas las cosas,
Bueno, lo que enseña la historia es que en gran medida el pueblo francés, ese pueblo que después va a terminar tratando de consensuar una asamblea, la Revolución Francesa va a durar 10 años, va a arrancar en 1789 y va a durar hasta 1799 y ahí van a ser la República. Pero lo que vamos a ver probablemente es que el pueblo francés no va a entender cuestiones ligadas a la guerra de Turquía, no va a entender cuestiones ligadas al mercado internacional. Lo único que va a entender es que la responsabilidad de administrar todos esos riesgos, de administrar todos esos elementos, era definitivamente de quienes lo estaban gobernando. La monarquía, Luis XV, llámelo como quiera. El pueblo francés entendió que la responsabilidad era de quien ostentaba el poder. Le había confiado la administración de eso y después finalmente terminó pidiéndole una cuenta vinculada a por qué no podían comer o en todo caso por qué no podían acceder a esos alimentos, ¿no? Varios elementos hay para analizar. Es muy interesante estudiar el origen económico de la Revolución Francesa. Hay, yo le diría, muchos paralelismos con lo que nos pasa en la realidad, desde las cuestiones de la desigualdad vinculada al tema de los ingresos de las familias, el precio de los alimentos, las regulaciones, los permisos que el poder le había dado a los sectores que tenían más interés o que tenían en todo caso la posibilidad de negociar esos mismos intereses. Y lo que termina enseñando la historia es que muchas veces el pueblo, que es el soberano, termina pidiéndole explicaciones a aquel que quizás ostentaba el poder de administrar esos elementos que implicaban también un riesgo. Y entonces habrá que preguntarse si en este momento no sería interesante que el gobierno empiece a barajar, empiece a tener herramientas, no digo las retenciones, llámelo como usted quiera, pero si realmente el gobierno tiene una dimensión de lo que está pasando en el mundo, pero también del piso que ya tenemos aquí en nuestra República Argentina. Vamos a